Nosotros vamos a intentar hacer una política expansiva de gasto, y una de las políticas expansivas de gasto es dejarle a la gente que gaste un poco más. Y para gastar un poco más necesitamos que tengan que contribuir o tributar un poco menos. Y pensamos que si lo hacemos de forma paulatina, de forma ordenada, no va a haber una bajada sustancial en la recaudación de impuestos y sí se va a reactivar el consumo. Lo que vamos a dejar de ingresar por el impuesto de transmisiones, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de patrimonio, creo que lo podemos recuperar a través del IVA, que es incremento del consumo. Vamos a hacer una propuesta en el presupuesto del año 2022 ya, de una bajada de los impuestos autonómicos, de la misma forma que lo hemos hecho en el 2016. En los últimos 10 años, nosotros hemos bajado impuestos durante la década por un valor de 1.100 millones de euros, sumados todos estos años. Y hemos puesto 1.100 millones de euros en los bolsillos de los gallegos para que puedan consumir o llegar mejor a fin de mes. Y ahora, en el año 22 y siguientes, para reactivar el consumo, entendemos que estamos en condiciones ya de hacer algún ajuste a la baja de los impuestos. Y me refiero a los impuestos que acabo de hacer referencia, a los impuestos autonómicos, ¿no? Sí, vamos a hacer una propuesta y en este momento, una vez que ya tenemos el techo de gasto desde ayer, pues estamos viendo qué posibilidades tenemos para hacer una rebaja de impuestos. Con carácter general, para la mayor parte de la población, y con carácter específico y más intenso para familias numerosas menores de 35 y personas con discapacidad. Pero espero poder llegar al más del 90% de la población.